con su voz y nosotros seguimos la voz de él para cantarle alabanzas a Dios. Porque todo lo que hacemos lo hacemos para el Señor. Gloria al Señor. Hermanos, el mensaje de hoy es este: deberes cristianos. ¿Le gustaría conocer cuáles deberes tenemos que tener delante de Dios como hijos de Dios, como verdaderos cristianos? Pues yo le voy a hablar con la palabra, hermanos. Textos y más textos bíblicos de lo que Dios espera de su pueblo. Amén. Aquí comprobamos la palabra del Señor con la Biblia, hermanos. Aquí no se pide nada al gusto del pastor o de algún hermano o una hermana, no, hermanos. Aquí es conforme a la palabra de Dios. Y vamos ahí a ir al libro de San Marcos, hermanos. San Marcos capítulo 16, del verso 15 al verso 18. Aquí la palabra nos habla claramente, hermanos, el inicio, el primer paso que tiene que dar un cristiano a Dios. Una persona que tiene que dar su primer paso a Dios. ¿Cuál es el primer paso que tenemos que dar? Bueno, ahorita lo vamos a leer con la palabra de Dios. Libro de San Marcos, Nuevo Testamento, libro de San Marcos, capítulo 16, verso 15 al verso 18. Gloria al Señor. Del 14, hermanos, 14 al 18. Un versículo antes. Como título tiene, hermanos, Jesús comisiona a los apóstoles. Y vamos a ver cuál fue la comisión que Dios le dio, Jesucristo le dio a sus apóstoles, a sus discípulos. Si ya estamos convenidos con la porción bíblica, hermanos, damos el amén. Y nos ponemos sobre nuestros pies para dar inicio a la bendita y poderosa palabra de Dios. Gloria al Señor. La palabra de Dios dice así: en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, dice Cristo, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, si bebieran cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse, hermanos. Esta fue la comisión que Cristo le dio a sus apóstoles, y esta misma comisión es para todos nosotros, hermanos, como hijos de Dios, porque los apóstoles ya murieron, ¿verdad? Ya están en el paraíso con el Señor, menos uno. Judas Iscariote, ese no llegó. Ese se perdió, hermanos, porque traicionó a Cristo, se rebeló en contra de Cristo, vendió a Cristo. Hermanos, aquí vamos
Este es el primer paso, hermanos. Cuando nosotros vamos a una persona, como cuando llegaron algunos hermanos y que nosotros andamos perdidos en el pecado, ¿verdad? Como muchos. Así, hermanos, nosotros andábamos como ovejas descarriadas, ¿verdad? Sin pastor, sin obediencia a la palabra de Dios, sin esperanza ninguna, porque no teníamos a Cristo, hermanos. Ahora sí tenemos una esperanza, ¿verdad? Pues ya tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y como dice el apóstol Pablo, dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande que Cristo ya nos dio? Ya tenemos la salvación, ahora hay que cuidarla, hermanos. Ahora hay que cuidar la salvación que Cristo ya puso en nosotros. Por eso el apóstol Pablo dijo, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Si descuidamos esta salvación nos perdemos, hermanos. Así que hay que cuidarla con temor y temblor en nuestros corazones delante de Dios. Ya tenemos la salvación. Ahora que ya tenemos la salvación, tenemos que hacer lo que Jesucristo les ordenó a sus apóstoles, que fueran por todo el mundo y que predicaran el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo es para la salvación de las almas, hermanos, que es la palabra de Dios. El Evangelio de Cristo es la palabra de Dios. Gloria al Señor. Y es para la salvación de las almas, si la ponemos por obra en nuestras vidas. Entonces, hermanos, Dios Jesucristo comisionó a sus apóstoles para que predicaran. Cristo los alcanzó a ellos. Cristo alcanzó a sus 12 apóstoles, pero uno se perdió. Judas Iscariote, el que vendió a Cristo por 30 monedas de plata, y se perdió. Pero los 11 fueron salvos. 11, eran 12, pero uno se perdió. Judas Iscariote fue el que se perdió, más los 11 fueron los que fueron salvos. Y a ellos les comisionó, hermanos, que fueran por todo el mundo a predicar su evangelio, y diciéndoles esta palabra. Esta palabra es, gloria al Señor, esta es la oración de fe que predicamos. Si confesaran con su boca que Jesús es el Señor y creyeran en su corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Eso es lo que le predicaban los apóstoles después de que los comisionó Jesucristo, para ir por todo el mundo. Y es la misma palabra, hermano, hablando de Cristo y dándoles el consejo que tenían que creer en el Hijo de Dios como el Cristo de la gloria, como el Salvador del mundo, como el Rey de reyes y Señor de señores. Eso es lo que lo predicaban los apóstoles después de que los comisionó Jesucristo. Y es la misma comisión que Dios nos está dando para todos nosotros, porque los apóstoles ya están con Cristo, los 11. Fueron 12 completados con Matías. ¿Se acuerdan que echaron suerte con Matías y con José para completar el 12º apóstol? Cuando ya había muerto Judas Iscariote, entonces, hermanos, tenían que completar los 12 apóstoles otra vez. Y entre ellos habían 2 siervos de Dios temerosos a Dios y obedientes a Dios. Y echaron suerte en ellos 2, en Matías y José. Y la suerte cayó en Matías. Y ahí se completaron los 12 apóstoles nuevamente. Entonces a estos 12
fueron por todo el mundo, hermanos, predicando el Evangelio de Cristo. Yo sé que no les dio tiempo de ir por todo el mundo, hermanos, pero ellos hicieron más discípulos. Y esos discípulos eran, por ejemplo, de acá, de Estados Unidos, otros discípulos de este continente y del otro continente, hermanos. Yo sé que a los apóstoles no les dio tiempo de predicar solitos a todo el mundo, pero Jesucristo así lo dijo: vayan por todo el mundo, ¿verdad? Y prediquen mi evangelio. Y todo aquel que creyera y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aleluya. Esta es palabra de Dios, hermanos. Nosotros somos salvos por la gracia de Cristo Jesús, no por buenas obras. La gente no se salva por buenas obras, se salva por la obediencia a la palabra de Dios, hermanos, obedeciendo a la palabra de Dios. Porque hay muchos que dicen allá afuera que hacen muy buenas obras, que le dan de comer al hambriento, que le dan hospedaje a las personas cuando vienen de lejos, y que hacen muchas buenas obras. Déjenme decirles que esas buenas obras sí son importantes para la salvación, pero unas malas obras no salvan. Lo que salva es tener obediencia a todo lo que está escrito en la Santa Biblia. Así es como nos salva Cristo, porque el que salva se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Y eso va a ser por la obediencia a su evangelio. Amén. Gloria al Señor. ¿Qué les ordenó Jesucristo? Dice: todo el que creyere y fuera bautizado será salvo. Si usted no ha sido bautizado, pues hay que bajar a las aguas, hermanos, para bautizarlo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Es como Cristo lo enseñó, hermanos. Directamente Cristo enseñó esto, que tenemos que bajar a las aguas, tenemos que ser bautizados después de que recibimos a Cristo en nuestros corazones como nuestro Señor y suficiente Salvador. El siguiente paso es bajar a las aguas, hermanos, para ser bautizados en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el bautismo correcto. Por ahí tengo unos ataques ya, hermanos. Esto está transmitiéndose en vivo a muchas naciones del mundo y están haciendo llamadas. Le doy gracias a Dios que son más llamadas positivas que negativas, hermanos. Porque miren que si a los siervos, cuando predicamos la verdad de Dios, hermanos, les pega duro la palabra. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetran hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta es la palabra de Dios, hermanos, viva y eficaz. Tan dolorosa que es la verdad de Dios cuando llega a nuestras vidas, hermanos. Cuando no conocíamos la verdad de Dios, date cuenta que nos pegan un tajo, ¿verdad? Una moruna así bien filosa, y nos parten el alma, nos parten el espíritu, hermano. ¿Por qué? Porque la verdad duele, hermanos. Con todas esas enseñanzas que nos hicieron nuestros abuelos, tatarabuelos, padres, madres, todos ellos nos dieron una enseñanza equivocada, hermanos, errónea, falsa. ¿Y saben por qué, hermanos? Por no escudriñar esta palabra. Vamos a ver el consejo del Señor, que es uno de los consejos que el cristiano después tiene que escudriñar las escrituras de Dios, porque en ellas se encuentra la vida eterna, y ellas dan testimonio de Jesucristo, que Él es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Amén, hermano. Nos gozamos, hermanos, que esté usted aquí con sus hijos. Gloria al Señor. Y nos gozamos que estén todos ustedes, hermanos, en la casa de Dios. Qué bonito se ve esto, ¿verdad, hermano Alma? Qué bonito se ve esto, hermano Lalo. Gloria al Señor. Gloria a Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Cómo vamos a conocer la verdad? Pues estudiando este santo libro, hermano.
que es la Biblia. Aquí leyendo esta palabra vamos a conocer la verdad y nos va a pegar unos tajos el Señor, que nos va a partir el alma a la mitad, hermanos. Nos va a partir el espíritu a la mitad, hermanos, porque nosotros teníamos una enseñanza equivocada. Amén, hermanos. No se enojen, hermanos, porque se enoja. Capítulo 5. Aleluya. San Juan capítulo 5. Verso 39 y 40, hermanos. Escudriñar las escrituras, es lo que hablamos ahorita. 39 y 40, San Juan capítulo 5. Escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice Cristo, y no quieren venir a mí para que tengan vida. Esto lo hablan por la gente de allá afuera, hermanos, que la gente de allá afuera no quieren venir a Cristo para que tengan vida eterna en el Señor. No quieren venir a la casa de Dios, hermano, para que se llenen de Dios. No quieren venir al Señor para que tengan vida y vida eterna como nosotros ya la tenemos, hermano. Nosotros tenemos la salvación y la vida eterna en Cristo Jesús, hermanos. Lo único que tenemos que hacer es conservar esa salvación tan grande que Cristo ya nos dio, porque ya nos la dio, hermano. Ahora hay que cuidarla, ¿verdad, hermanos? Con temor y temblor en nuestros corazones delante de Dios. Derechito, hermano Beto. Gloria al Señor, los dos están más ponchados, hermano. Gloria al Señor. Aleluya, lo que hace Cristo, hermano. Gloria al Señor. Cristo vive y reina para siempre. Aleluya. El hermanito Francisco con su esposa, hermano, y todos ustedes, pero hay un testimonio poderoso que el hermano lo vas a dar hoy, hermano. No, lo que digas tú, hermano, como te sientas delante del Señor. Un testimonio poderosísimo de lo que Cristo hizo en usted, hermano. Gloria al Señor. Ahí se lo dejamos de tarea al hermano Francisco. Gloria al Señor. Aquí cuando dice el Señor, hermanos, que escudriñemos las escrituras, nos está diciendo que estudiemos el santo libro, la Santa Biblia, y que la pongamos por obra en nuestras vidas, hermanos. A eso se refiere que escudriñar es leer detenidamente la palabra de Dios. Detenidamente, hermano, no así rápido. No. Hay que tomarle sabor, hermano, despacito. Y lo que no entienda, pídeselo al Espíritu Santo de Dios. No entendí esto, Espíritu Santo. Por favor, dame la inteligencia y la sabiduría para poder entender y comprender tu palabra. Y ahí está el Espíritu Santo trabajando en el hermano y la hermana, dándole la inteligencia y la sabiduría para que pueda entender claramente la palabra de Dios. Amén, hermanos. Hay que pedirle la ayuda al Espíritu Santo porque Él es el que nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo de Dios es el que nos guía a toda la verdad de Dios. Gloria al Señor. Vamos bien hasta ahí, hermanos. Entonces el cristiano, ¿qué tiene que hacer? También estudiar, ¿verdad? Porque aquí el Señor dice, escudriñen las escrituras, porque en ellas se encuentra la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de Cristo. Ellas son las que hablan de Cristo, hermano. Queremos conocer a Cristo porque hay que leer la Biblia. ¿Quieres saber cuáles son las cualidades, cuáles son los gustos, cuál es lo que no le gusta al Señor, qué es lo que le gusta al Señor? Aquí está escrito. Y si lo hacemos conforme a su voluntad, somos salvos en Cristo Jesús. Ahora nos pasamos, hermanos, vamos a ir rápido porque son varios textos bíblicos. Entonces ya quedamos que el primer paso es predicarles el Evangelio. Y ya que aceptaron a Cristo, ahora hay que invitarlos a que se bauticen, bajar a las aguas en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Es el bautismo correcto. Esta es la enseñanza de Cristo. Aleluya. Libro de Isaías, hermanos.
58, 1 al 12. Libro de Isaías. Capítulo 58, verso 1 al verso 12. Libro de Isaías, capítulo 58. Y este es otro que casi nadie quiere, hermanos. Pero aquí lo dice la Biblia que lo hagamos, hermanos. Versos, capítulo 1 al... Isaías, capítulo 58, verso 1 al verso 12. 1 al 12. Este asunto cuesta trabajo en nosotros como cristianos, hermanos, porque para todos cuesta trabajo, difícil hacer esta parte de lo que va a escuchar ahorita. Aquí dice el verdadero ayuno. Es que hay personas que ayunan y dice el Señor que ese ayuno no lo acepta Él. Pero aquí nos enseñan cuáles son los ayunos que Él sí acepta, ¿verdad? Gloria al Señor. Esto lo vamos a ver con la palabra, hermanos. Amén, hermanos. Les digo que esto es lo más difícil de un cristiano, hermanos, porque casi nadie quiere ayunarlo, hermanos. Como que las tripas las tenemos acostumbradas a meterle mucho, hermano. No, hermano. Tenemos que ayunar para el Señor, hermano. Y vamos a ver de qué manera hay que hacer los ayunos. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Clama a voz en cuello y no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiesen dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste ni por entendido. Y he aquí que en el día de su ayuno buscan su propio gusto. ¿Vieron? Y oprimen a todos sus trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunan, y para herir con el puño inicuamente. No ayunen como hoy, para que su voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. Llamarán esto ayuno y día agradable a Jehová. No es más bien el ayuno que yo escogí, que es desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompan todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitaras de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieras tu pan al hambriento y saciaras el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía.
Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, y los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Ya vieron, hermanos, cuál es el ayuno que Dios aprueba, cuál es el ayuno que Dios acepta. No ayunemos a nuestro modo, a nuestro antojo, no. Usted no ayune para pedirle un carro nuevecito al Señor. Usted no ayune para tener una casa muy bonita. Usted no ayune para tener un empleo bien pagado. Esas cosas se piden en oración únicamente, hermanos. Cuando doblamos rodillas delante del Señor, se pide, si es necesario, hermanos. Porque yo sí estoy pidiendo un carrito, hermanos, pero es para la obra de Dios, hermanos, porque, hermano Beto, queremos abrir un centro de rehabilitación sumamente cristiano, totalmente cristiano, hermanos. Amén, hermanos. Donde se trate a la gente con amor, hermanos, en el amor de Cristo, hermanos. Y yo para eso estoy pidiendo el cochecito, hermano, porque quiero ir a otros centros de rehabilitación, no nada más al de Paso del Bobo, hermano. Me han invitado para un centro de rehabilitación en Ciudad Gardel, que dice el hermano Juan, que sí conoce el centro de rehabilitación. Yo ya he predicado ahí, con el hermano Beto. Ahí estaba el hermano Beto, hermano. Y de ahí te sacó el Señor, hermano. Gloria a Cristo Jesús. Aleluya, gloria al Señor. Perdón, hermano, ya no me acordé. Yo pensé que tú eres del Bobo, ¿no? Vienes de allá. Pero vienes de allá, hermano. Y veniste al Bobo. Gloria al Señor. Y ahí te volvió a levantar Cristo, hermano. Gloria al Señor. Gloria a Cristo. Entonces, esas cosas se piden en oración únicamente, doblando rodillas, hermano, delante del altar del Señor. Y si está dentro de la voluntad de Dios darte lo que le estás pidiendo, te lo da. Pero si no está dentro de la voluntad de Dios lo que le estás pidiendo, no te lo da. ¿Verdad, hermanos? Que así es el Señor. Él le da a quien le quiere dar y le quita a quien le quiere quitar, hermanos. Y nadie le dice nada. Pues Él es el dueño de todas las cosas, hermanos. Quieren poder decir algo. ¿Por qué hacen las cosas así? ¿Por qué esto así? A Él nadie le reclama nada, hermano. Porque Él con lo suyo hace lo que Él quiere hacer. Gloria al Señor. Dice su palabra que Él pone gobernantes, pero también quita gobernantes. Pone reyes y quita reyes. Pues el Dios es soberano, hermanos. El Dios es todopoderoso. Él es el dueño de todas las cosas, hermano. De lo invisible, que es lo espiritual, lo celestial. Él lo hizo también. Y lo material, lo terrenal, que es lo visible, que es lo que estos ojos ven, estos ojos carnales. Todo es de Dios. Todo le pertenece a Dios. Y Él con lo suyo hace lo que Él quiere hacer. Amén. Hermanos, el ayuno verdadero es que ayunemos por amor a las almas. Es el ayuno que Dios aprueba. El que ayunemos únicamente por las almas que están perdidas allá en el mundo, sin Cristo y sin esperanza. ¿Verdad que cuando no tienen a Cristo están sin esperanza? Pero teniendo a Cristo tenemos esperanza en Él, que Él nos va a dar la salvación y la vida eterna para nuestras almas y para las almas de todas nuestras familias. Oye, ¿y a dónde está escrito esto? Que también nuestra familia. Libro de los Hechos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Esa promesa es de Dios, hermanos. Y en el libro de Isaías, yo salvaré a tus hijos, yo salvaré a tus hijos, dice el Señor. Y al decir que salva a los hijos, salva toda la casa, de su siervo o de su sierva. ¿Pueden creer esto, hermanos? Palabra de Dios, hermano.
Si no le creen a Dios, se va a perder su familia y usted también. Pero yo le creo al Señor para yo ser salvo y toda mi familia también. Y todo el que le creyere y fuera bautizado será salvo. Mas el que no le creyere será, ¿qué dijo? Condenado. Aleluya. Gloria al Señor. Tenemos que ayunar únicamente por las almas, hermano. Se lo acabo de leer. Para esos yugos del diablo que ha puesto en la gente para tenerlos metidos en el pecado, sean rotos y deshechos como polillas, con el poder de Dios en el nombre de Jesucristo. Para las almas encarceladas, esto espiritualmente, hermanos, para las almas encarceladas por el diablo que los tiene encarcelados en el pecado, para eso son los ayunos. Y ese es el ayuno que Dios aprueba, que sean los ayunos únicamente por las almas, hermanos, por amor a las almas, por las almas perdidas. No ayune por otra cosa, hermanos, porque va a ayunar de embalde. Lo que le pida al Señor un empleo, hermanito, o lo que necesiten del Señor, es en oración nada más, doblando rodillas delante del Señor y pidiéndole en el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Que esa es la forma correcta. No le pida directamente a Jehová de los ejércitos, no, hermano, hay que pedirle siempre en el nombre de Jesús. Y cuando ya haya hecho el milagro en usted, ahora dele gracias, pero también en el nombre de Jesús. Todo es en el nombre de Cristo Jesús. Ya quedó claro cómo tiene que ser el ayuno, hermanos. ¿Cuál es el ayuno que Dios aprueba? Porque si usted ayunaba de otra manera, por eso hasta el día de hoy no ha sido contestada su petición, hermano. No ha llegado ese cochecito todavía, hermano. Gloria al Señor, porque está ayunando para un coche, hermano. Oiga, tiene que ser únicamente por las almas perdidas, por amor a las almas, hermanos. Ese es el único ayuno que Dios aprueba. El único que Dios aprueba. Tampoco le gusta mucho esto, pero bueno, yo estoy hablando con la palabra, hermano. Gloria al Señor. Cristo vive y reina para siempre. Gloria al Señor, aleluya. Ya estamos hablando que el cristiano y la cristiana tienen que ayunar, hermanos. ¿Es necesario el ayuno, hermano? Bueno, gloria al Señor. Deberes cristianos. A ver otro deber cristiano. Santiago, capítulo 5, verso 13 al verso 16. Aleluya. ¿Qué dice el hermanito? Yo creo que ya voy a empezar a ayunar, ¿verdad? Gloria al Señor. Santiago, capítulo 5, verso 13 al verso 16. Aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Esta Biblia tiene las hojitas muy delgaditas, con la que empecé a caminar de cristiano. Entonces, hermanos, yo tenía una de más hojitas más gruesas. Esta se me pega mucho. Gloria al Señor. Libro Santiago, capítulo 5. Malaquías, libro de Malaquías, capítulo 13, que con el viento y las hojitas, hermanos, se me pegan todos. Malaquías, en Antiguo Testamento, hermanos. Ahí busque, por favor. Ahorita encontramos esto. Aleluya. Hermanos, yo les estoy dando el mensaje de la palabra de Dios correctamente, hermanos.
no son las cosas como yo las quiero hacer, sino como Cristo quiere que se hagan las cosas en su iglesia, en su pueblo, en sus hijos y sus hijos. Es como yo les doy el mensaje, hermanos. Y todo lo que hacemos, ¿lo hacemos para quién? Para el Señor. Y eso es por la salvación de nuestras almas. Aquí dice Malaquías capítulo 3, verso 6 al verso 12, hermanos. Malaquías capítulo 3, verso 6 al verso 12. La palabra de Dios dice así: en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob no han sido consumidos. Desde los días de sus padres se habéis apartado de mis leyes y no las guardan. Vuélvanse a mí, dice el Señor, y yo me volveré a ustedes, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas si dijeran: ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues todos me han robado. Y dijeron: ¿en qué te hemos robado? En sus diezmos y sus ofrendas. Malditos son con maldición, porque todas las naciones, todas, me han robado. Traigan todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ustedes bendiciones hasta que sobreabunden. Reprenderé también por ustedes al devorador, y no destruirá el fruto de la tierra, ni su vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones les dirán: bienaventurados, porque serán tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Yo le voy a dar un testimonio de un hermano congregado aquí con nosotros, hermanos, sobre este asunto de los diezmos y las ofrendas. Estábamos por allá ya sentaditos, que termina el culto, y le digo a mi hermano: oye, hermano, tú veniste y pediste oración para que Dios te diera un empleo, y Dios ya te lo dio, y tú no diezmas. Sí, pero doy mi ofrenda. Digo: sí, pero aquí dice diezmos y ofrendas. Digo: acuérdate, hermano, que yo también diezmo y ofrendo con ustedes, porque todo esto es para la obra de Dios, porque dice: Señor, diezmen y ofrenden, y haya alimento en mi casa. Ahorita tenemos un molito, ¿va? Porque dice la palabra del Señor que haya alimento en su casa. Y eso de convivir, hermano, como hijos de Dios entre todos nosotros, esto es de Dios, hermanos. No es que hagamos comida para los mentados talentos, como dicen, hacer comidas en las iglesias para vender, hermanos. Eso está en contra de la voluntad de Dios, pastor, pastora, de donde me estés mirando. Eso va en contra de la voluntad de Dios. Acuérdate cuando Cristo entró al templo y lo purificó. Acuérdense cuando Jesucristo entró al templo, a la casa de Dios, y la purificó, porque estaba ya contaminada. Hacían negocio dentro de la casa de Dios. Compraban y vendían, compraban y vendían. Aleluya. Entonces Jesucristo, ¿qué hizo? Hizo un azote. Agarró ese azote, hermanos, y por el celo de la casa de Dios, ese azote agarró y les dio a la gente por donde cayera, hermanos. Los azotó
Les volteó las mesas donde estaban haciendo el negocio, como voltean las mesas donde tienen esas comidas, ventas en las iglesias. Por eso tengo muchas críticas, hermanos. Pero yo les estoy hablando con la palabra de Dios. Yo no les estoy hablando de mi propia cuenta nada, hermanos. Esas vendederas en las iglesias de Cristo, comidas y cuantas cosas, a veces llevan hasta ropa, hermanos, a vender ahí. Eso va en contra de la voluntad de Dios. Cristo nos dejó también esa enseñanza directamente. Les volvió las mesas de los cambistas, dice, de los que vendían y compraban. Y no, nada más esto, hermanos, agarró un azote y les dio por donde cayera, hermano, y los sacó de la casa de Dios, a todos, hermano. Se dan cuenta la autoridad y el poder que tenía Cristo en esta tierra. Él es todopoderoso, hermano. Para hacerle esas cosas los judíos que eran asesinos, hermano. Y los sacó, hermanos. Y no nomás los sacó, los azotó y los echó fuera de la casa de Dios. Lo mismo el Señor quiere en estos días, que eches fuera toda esa vendedera dentro de la iglesia del Señor. Esos mentados talentos en la iglesia de Cristo no vienen de Dios, está en contra de la voluntad de Dios. Y se nos puede explicar un poquito más de detalle por qué Cristo no quiere vendederas de comida en su casa. La mayoría de los hermanos son de escasos recursos, hermanos. Y esos olores, tamalitos de lote, tamalitos de acá, guisados de esto, empanaditas, garnachitas, panochos, no sé, muchas cosas que venden ahí, hermanos, para hacer negocio. Hermanos, ¿qué hacen los hermanos y hermanas de escasos recursos? ¿Verdad que se van con las ganas de comerse algo? Y más si llevan niños, hermanos, que a veces van con 4 o 5 niños. Y no tienen el papá y la mamá para comprarle algo de lo que venden ahí en la iglesia del Señor. Hermanos, pero hay pocos que sí pueden. Son pudientes, tienen buenos empleos, buenos negocios. Y ellos sí, se atarrajan, hermano. Oiga, y no voltean a ver a los hermanitos humildes, ¿verdad? Los de escasos recursos no los miran a ver. A ver, mujer, háblale a los hermanos, le vamos a invitar de comer aquí. Que se venga con sus hijos, su esposo, que vengan todos. Yo pago. Fíjate que no hay eso. No hay eso, hermanos. No hay quien pague por los hermanos de escasos recursos. No hay quien invite algo de lo que venden ahí en esas iglesias, hermanos. ¿Se dan cuenta por qué el Señor no quiere eso, hermanos? Por muchas razones, más todavía, hermano. Pero yo no le doy un ejemplo así rapidito, porque el mensaje sigue, hermano. Gloria al Señor. Entonces estamos en el diezmo y las ofrendas. Viene el hermano, yo le estoy diciendo, mira, ya te dio tu trabajo, ya oramos por ti, ya el Señor te dio tu trabajo. Ahora Manuel, señor hermano Manuel, tienes que diezmar también para el Señor. Si tú ganas 1000, pues son 100 pesitos para el Señor y 900 para ti. Digo, así te doy la explicación. Miren, hermanos, que enojado se puso conmigo. Me dejó avergonzado enfrente de todos. Me dijo no sé qué tanto. Salió disparado y se fue. A media semana, yo dije, ya no va a venir. Pero a media semana dice que allá en el campo donde estaba él trabajando, hermanos, estaba sentadito en una sombra en un árbol. Solito, dice, allá en el campo. Y dice que vino un viento así, sin aire y sin nada, un solazo, dice, y de repente se vino una bocarada de viento así, y en el viento venía una voz. Esto es verdad, hermano, no invento nada, esto lo testificó el hermano aquí llorando enfrente del altar, pidiéndole perdón a Dios. Y dice que en esa voz, en ese aire, en esa bocarada de viento venía una voz, y le dijo así: 2 cosas tengo en contra tuya. Dice que volteó para los lados y como no había gente, dice, me entró un miedo, pero un miedo como no tienes la idea. Y yo volteaba, ¿quién me habla? ¿Quién me habla? Dice, volvió a hablar. Tengo 2 cosas contra ti. Y si ya pude entender que era el Señor que me estaba hablando y que me estaba reprendiendo, exhortando. Y me dijo,
Primera, ¿por qué te avergüenzas de mí? Señor, yo no me avergüenzo de usted. ¿Por qué dice usted que yo me avergüenzo de usted si yo voy a la iglesia? ¿Y por qué te metes tu Biblia debajo de tus axilas? ¿Por qué la escondes? Tenía una Biblia así chiquita, hermano. Se la metía a los sobacos y no se veía. Porque atravesaba este campo deportivo, él vivía atravesando el campo. Y cuando venía atravesando el campo, ya ven los hijos del diablo, hermano, burlándose de ellos, de su hija, de sus dos hijas, de su esposa y de él. Yo los gané para Cristo hasta de Ciutlán, Puebla, allá más arriba, de Teles, Puebla, hasta allá me mandó el Señor. Y allá los gané para Cristo, hermanos. Y se vinieron para acá y estaban en una casita. Gloria al Señor, hermanos. Y cuando se atravesaba el campo, que estaban haciendo deporte en las tardes, que hacen práctica, creo, los jugadores, dicen que era una burla, hermanos, a carcajadas, riéndose de él, de su esposa y de sus dos hijas. Dice, no, dice, yo pensé, ya después me lo dijo, voy a esconderme la Biblia aquí en las axilas, en el sobaco, para que no vean que voy al culto. Y ahí se atravesaba el campo, ya no le decían nada, hermano. Oiga, hermano, tratan de agradar a la gente y no agradar a Dios. Dios todo lo ve, hermano, y algo que le va a costar trabajo creer. Dice que Él tiene puestos los ojos en sus hijos y en sus hijas. Él los tiene pero bien puestos, ¿verdad? Él ve todo claramente. Él lo sabe todo. Y ya que le dijo, sí, Señor, perdóname, si me meto yo la Biblia acá. Es que yo lo hacía porque se burlan de mí y de toda mi familia. Por eso escondía yo la Biblia, para que ya no se burlaran de mí. Y la otra, dice el Señor, ¿por qué me estás robando? Señor, ¿yo en qué te robo? Si yo estoy trabajando, yo no robo a nadie, Señor. Entonces, ¿por qué no diezmas? ¿Por qué no le hiciste caso a mi siervo? ¿Por qué te enojaste con él? Siendo que yo hablo por medio de mis siervos y mis siervas. ¿Por qué te enojaste con él? Señor, te prometo que de aquí en adelante ya voy a diezmar. Ahí se acabó. Llega, hermano, hasta dejó de trabajar, hermano, y corre, pero unos pasos gigantados, hermano. Y aquí dobló sus rodillas delante del altar del Señor. Y yo estaba por allá sentado leyendo la Biblia. Y oigo unos gritos chillándole al Señor, llorándole al Señor. Perdóname, Señor, perdona. Hago pacto delante de tu altar, Señor, que de aquí en adelante voy a diezmar y a ofrendar correctamente delante de tus benditos ojos, porque tú todo lo ves. Y le lloraba, ya después le hablé para él. Ya me platicó a detalle lo que más o menos he escuchado, pero a detalles más poderosos todavía esto, hermano, porque el mensaje va para más largo. Yo le estoy dando algunos testimonios de lo que la palabra de Dios dice. Amén. No se me entristezcan, hermano, que esto es para bendición de nuestra vida, hermano. Si usted no ha sido bendecido, ahora va a ser bendecido, porque el Señor dice, y pruébenme en esto. Pruébenme en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si tú diezmas y ofrendas correctamente y lo depositas en mi alfolí, voy a abrir las ventanas de los cielos y voy a derramar de mis bendiciones sobre de ti y sobre toda tu familia hasta que sobreabunde. No son bendiciones chiquitas, ¿se dan cuenta de lo que ofrece el Señor? Y todavía dice que lo probemos, hermano. Es lo único que Dios quiere, que lo probemos en ofrendar y diezmar, y veremos con nuestros ojos si Dios no abre esas ventanas de los cielos y desde allá de lo muy alto va a mandar bendiciones y vida eterna a nuestras vidas y a las vidas de todas nuestras familias. ¿Por qué me estás robando?, le dijo el Señor a mi hermano Manuel. Hermano, y dice la palabra que los ladrones no entrarán al reino de Dios, ¿verdad? Esta es palabra de Dios, hermano. Yo la digo. Me dice el hermano Juan ayer, dice, hermano, dice, me gusta porque las cosas las dice con una seguridad. Digo, porque es la palabra de Dios, hermano.
Hay que estar seguro de lo que predicamos, ¿no es cierto, hermano? Si yo no estoy seguro de lo que predico, ¿para qué estoy parado aquí? Yo estoy aquí porque sé lo que predico, hermano, de parte del Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Los diezmos y las ofrendas, no se entienda mal esto, hermanos, son para el Señor. Que unas bocinitas, se volaron unas bocinitas, que el hermano Lalo ya le está fallando mucho y quiere un tecladito nuevecito. Pues agarramos de la ofrenda y los diezmos y le compramos un tecladito nuevecito al hermano, ¿no es cierto, hermano? Para eso son los diezmos y las ofrendas, hermanos. Para el Señor, yo de aquí no agarro nada. ¿Estamos de acuerdo eso, hermano? Muchos de los hermanos que han estado aquí conmigo lo saben, hermano. Que no inventen. Todo es, y lo que hacemos es para Dios. En el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Ahí, hermanos, ahora estamos conociendo de los deberes cristianos. Vamos a ver otro deber cristiano. Segunda de Timoteo, hermanos. Aleluya. Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 1 al verso 5. Ahora, esto es otro deber cristiano. Te encarezco delante de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 1 al verso 5. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 1 al verso 5. Hermanos, yo sé que a muchos les está pegando esta palabra, pero verdaderamente esto es lo que el Señor puso en mi corazón para predicar, hermanos, para que la iglesia esté apercibida, para que la iglesia de Cristo esté preparada, hermanos, haciendo su voluntad. Es como la iglesia se prepara. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se abandonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán la verdad, el oído, apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Qué nos habló el Señor ahorita, hermanos? Que tenemos que predicar la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo, hermanos. Y esto no nada más le corresponde al pastor, hermanos. Esto le corresponde a toda la iglesia de Cristo. Que tenemos que predicar la palabra de Dios a toda la gente. Y más en estos últimos tiempos, hermanos, que sabemos y estamos seguros que Cristo ya viene. Y si no predicamos la palabra de Dios, nos lo va a demandar el Señor, hermano. Porque aquí la palabra de Dios dice que prediquemos, hermanos. Yo les voy a adelantar algo, hermanos, para aquellos que después no se han animado a predicar. Si les va a molestar. Pero Dios se glorifica en su verdad. Cuando usted predique la verdad de Dios, Dios se va a glorificar en usted. Porque va a poner la mano sobre los enfermos y los enfermos nos va a sanar el Señor. Le van a traer una persona con espíritus malos. Y Dios va a usar su vida poniendo su mano y reprendiendo en el nombre de Jesucristo. Y esos espíritus se van
en el nombre de Jesucristo. Esos demonios se van porque se van en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando usted predique la palabra de Dios, dice la palabra del Señor, que cuando los demonios escuchan la palabra de Dios, tiemblan y salen huyendo. ¿Verdad que estamos seguros de eso, hermano? Que los demonios no soportan escuchar la palabra de Dios. Oye, y usted le está predicando a una persona endemoniada, una persona enferma, hermano, una enferma que se le metió un espíritu inmundo, hermano, y la enfermó su cuerpo. Y usted le está predicando la verdad de Dios, hermano. A mí me ha tocado cantidad de veces que tan solo con estarle predicando la palabra de Dios, la persona sana, sin orar, hermanos, para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo, tan solo con predicarle la palabra de Dios. Mucha gente quedan sanos antes de que ore usted por ellos. ¿Le ha pasado a usted, hermanos? Gloria al Señor, aleluya. Pues para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Sin la ayuda de Cristo no es posible nada, pero con la ayuda de Cristo es posible todo, porque todo es posible para el Señor. Aleluya. Vamos bien, hermanos, se está entendiendo cuáles son los deberes de los hijos de Dios y de las hijas de Dios. Unos verdaderos cristianos, hermanos. Hay que ser verdaderos cristianos, hermanos, para ir para el cielo. No a medias, no, hermano. Dice la palabra de Dios que son los que están a medias son tibios. Delante de Dios los ve tibios. ¿Y qué dice la palabra del Señor de los tibios? Por cuanto no eres frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca, dice el Señor. Cuando el Señor dice te vomitaré de mi boca, está diciendo que será arrojada al infierno. Porque dice la palabra del Señor que el hacha ya está puesta sobre esos árboles que no dan fruto. Dice que serán cortados y echados ¿a dónde, hermana? Al fuego. Donde no cree, hermano, dice que está ahí, hermano, que todavía me cuesta trabajo creer en el infierno. Digo, hermano, es que el Señor te va a dar un paseíto para allá para que usted crea. No quiero. Ya creo. Sí, hermano. Gloria al Señor, porque hay veces que no creemos en ese lugar que existe, hermano. Y de la mano el Señor nos tiene que llevar allá abajo, hermano, en el Espíritu. Y entonces ahí sí creemos. Gloria al Señor. Pero ya la hermana ya cree. Gloria al Señor. Ya no la va a llevar para allá abajo. Gloria a Cristo Jesús. Aleluya. Hermanos, ¿se va entendiendo la palabra? Gloria al Señor. ¿Están contentos? ¿Están enojados? Yo les voy a decir como decía el hermano Gigi Ávila. Sonrían que Cristo los ama. Y los regañaba y después les decía, sonrían que Cristo los ama. Pues yo también así les digo. Gloria al Señor. Sonrían, hermanos, que Cristo nos ama. Gloria al Señor, aleluya. Ahora, hermanos, en Hebreos, libro de los Hebreos. Aleluya. Ya encontré, antes, hermano, ya encontré el de Santiago. Yo sabía que lo iba a encontrar. Santiago capítulo 5, verso 13 al verso 16. El Señor también tiene que hablar de esto. Y me la puso ahorita hacia la primera hoja. Ahí está. Gloria al Señor. Santiago capítulo 5, verso 13 al verso 16. Aquí dice la palabra del Señor, hermanos. ¿Está alguno entre ustedes afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre ustedes? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le será perdonado. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que sean sanados.
La oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Dice el Señor que oremos los unos por los otros, ¿verdad? Y si no lo estaban haciendo, empiécenlo a hacer, hermanos. Yo les estoy predicando la sana doctrina. Yo les estoy enseñando correctamente la palabra de Dios. De usted depende, hermano, de usted depende, hermana, si obedece a todos los consejos que nos da Dios conforme a su palabra. Amén, hermanos. ¿Verdad que yo estoy poniendo mi parte delante de Dios? Ahora ustedes pongan su parte si aún no lo están haciendo, hermanos. Si hay requisitos todavía del Señor que no están cumpliendo, ya empecemos, hermanos. Empecemos a cumplir, porque esta es la preparación de la iglesia de Cristo. Porque la palabra de Dios dice así, que Cristo viene por una iglesia sin arrugas y sin manchas. Por una iglesia preparada, que es la que obedece a su palabra. ¿Se entiende esto, hermano? Gloria al Señor. Orar los unos por los otros. Este es el deber cristiano. Es otro de los deberes cristianos. Que oremos los unos por los otros. Díganme que el hermano repite mucho lo mismo. No, hermanos. Es que se nos tiene que quedar bien grabado en nuestra cabecita y en nuestro corazoncito, ¿verdad? De lo que Dios espera de su pueblo, de su iglesia, de sus ovejas. Se nos tiene que quedar bien grabadito aquí acá. Gloria al Señor. Allá la hermana Jacqueline está muy atenta. Allá en Dallas, Texas. Ella habla por teléfono, que está muy atenta a las predicaciones, hermano. Ella ya es miembro del espíritu de la iglesia, hermano. Dice que ella dejó de congregar allá precisamente porque las iglesias están corrompidas, hermanos. Han corrompido el evangelio de Cristo. Gloria al Señor. Y ella dice, ya mejor congrego con ustedes en el espíritu, viendo las predicaciones de todos los domingos, hermanos, leyendo la Biblia, orando, y ustedes oren por mí, que yo voy a estar orando por ustedes. Orar los unos por los otros. La hermana María Eugenia de Hidalgo, María Eugenia Fernández también me habló. Dice, hermano, fui y le dije al pastor, dice, usted no ayuna, ¿verdad? No, pues yo no puedo. Dice, no, hermano, usted tiene que ayunar, pues si es nuestro pastor, nos va a comer el lobo. Tiene que ayunar, pastor. Y está viendo el hermano ahorita. Y sabe que no invento, es lo que me dijo por teléfono. Y que le dijo él, bueno, pues usted ayune por mí, porque yo no puedo. Dice, ya me salí, hermano. Y yo no lo hice entender. Dice, no quiere ayunar el pastor. Miren, hermanos, un pastor que no ayuna, el diablo se lo desayuna, hermanos. ¿Cómo les digo esto? Porque yo soy testigo. Yo nomás ayunaba una vez al día, a la semana. Un día a la semana yo ayunaba. Por años, muchos años, casi como 14 años. Una vez a la semana. Y yo sentía que con eso era bien, con eso estoy bien con el Señor. No, hermano. Me pegaba acá al trancazo el diablo, hermano. Y era por falta de ayuno. Ahorita, bendito Dios, y lo tengo que decir, hermano, esto porque yo quiero motivar a la iglesia. No le digo nada de esto para presumirle. No le digo nada de esto ni testifico nada de lo que estoy haciendo para el Señor. Para yo presumirle o hacer que usted vea en mí que soy algo o alguien. No, hermano, yo soy siervo inútil. Yo soy siervo inútil, pero trato de hacer la voluntad de Dios. Estoy tratando de hacer la voluntad de Dios. Y así usted también tiene que tratar de hacer la voluntad de Dios. Para estar bien con Él, ¿verdad, hermanos? Lo voy a decir, hermanos. Pero es para la honra y gloria de mi Señor Jesucristo, sin presumirle nada, sino quiero ser de edificación, de motivación a su vida para que usted también ayune. Esto nomás le corresponde al pastor, o nomás le corresponde al pastor, hermanos. Para toda la iglesia. Aleluya. Estamos ayunando, hermanos. Ya voy a cumplir 3 meses. En 4 o 5 días cumplo 3 meses. Estoy ayunando todos los días. Ya le tengo que meter varias vueltas al cinturón, hermano, porque mis pantaloncitos casi se me caen.
pero yo contento en el Señor porque estamos viendo las manifestaciones del Espíritu Santo de Dios en este lugar y en la vida de todas nuestras familias. Una iglesia tan chiquita, hermanos, pero con el poder de Dios, con la presencia del Espíritu Santo de Dios en este lugar. ¿Lo creen, hermanos? Pues ya me dicen aquí que soy brujo, hermano. Primero que era yo falso profeta. Bueno, ya me acostumbré a eso. Después que soy un hijo del diablo por predicar la verdad de Dios, pues ya también me acostumbré a eso, que me diga la gente esa cosa. Y ahora me añadieron que ya soy también brujo, como le decían a Cristo, ¿verdad? Que en el nombre de Belcebú echaba fuera los demonios de los cuerpos de la gente. Pues ahora también aquí, hermano. A ver qué más me inventan, hermano. Gloria al Señor. Jehová reprenda al diablo. Dice el Señor que oremos por nuestros enemigos. Y estamos orando por nuestros enemigos, no pidiéndole nada malo al Señor para ellos. No, para que Dios los bendiga, hermano. Que haga resplandecer su rostro sobre ellos y vean la luz de Dios. Eso es lo que pedimos, hermano. No pedimos nada malo. Porque si usted pide malo algo para alguien que lo está atacando, lo que usted pida para él, el Señor se lo aplica a usted. Porque claramente la palabra de Dios dice que oremos por nuestros enemigos. ¿Quiénes son los enemigos? Los que hablan mal de nosotros, ¿verdad? Gloria al Señor. Bueno, hermanos, gloria a Cristo Jesús. La oración eficaz del justo puede mucho. Nosotros tenemos que orar por todas las necesidades que hay, hermano. Yo no sé si usted está orando, hermano, por esta guerra que ya inició allá en Ucrania y Rusia. Estamos orando, hermanos. Estamos pidiéndole al Señor. ¿Y sabe lo que me hace sentir fuertemente, Señor? Se lo voy a decir, hermano. Porque muchas iglesias de todas las naciones del mundo estamos orando por la misma necesidad, hermanos, de que Dios detenga su juicio en esa donación, que ponga paz en estos dos gobiernos de ese país, Rusia y Ucrania. Estamos pidiendo al Señor, hermanos. Yo sé que muchos allá en Ucrania y Rusia hay muchos hermanos y hermanas en Cristo Jesús, hermano, y están pidiendo oración por teléfono, que oremos por ellos. Están doblando sus rodillas por bastantes en la nieve, hermanos, en el hielo ahí. Montones de hermanos y hermanas clamando a Dios que detenga esa guerra, que detenga su juicio de esa guerra, de esas dos naciones, Ucrania y Rusia. Y hermanos, yo fuertemente puedo sentir en mi corazón que Dios se va a mover a misericordia y va a detener ese juicio de esa guerra. Yo lo puedo sentir, hermanos, que sí lo va a detener. Porque si no detuviera esa guerra, el Señor, se viene una guerra mundial. Se viene la tercera guerra mundial. Por eso puedo sentir fuertemente que el Señor va a tener grande misericordia, y esa guerra de Ucrania y de Rusia la va a detener, Señor, por su grande y pura misericordia, porque estos son los juicios de Dios. Gloria al Señor. Ahora, hermanos, ahí en el libro de San Mateo, capítulo 18, verso 18 al verso 22. Aleluya. San Mateo, capítulo 18. Gloria al Señor. Deberes cristianos, hermano. Estamos predicando de los deberes de un cristiano o de una cristiana. ¿Cuáles son los deberes cristianos? Estos son algunos, hermanos, son más todavía, pero estos son algunos. Se puede decir de los más importantes delante de Dios. Capítulo 18, verso 18 al verso 22. De cierto les digo que todo lo que aten en la tierra
será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez les digo que si dos de ustedes se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Aleluya. Hermanos, dice la palabra del Señor también que si nosotros no perdonamos las ofensas que nos hacen, que si nosotros no perdonamos, tampoco Dios nos perdonará. Por eso el Señor Jesucristo le dijo a Pedro, cuando Pedro le dijo: Señor, ¿hasta cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? ¿Lo debo de perdonar hasta 7 veces? Y Cristo le respondió: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y eso significa todo el tiempo, hermanos. Nunca tenga usted nada de rencor, de odio en contra de nadie, hermano. De nadie. Por mucho que a usted le haya hecho. Yo sé que esta palabra les está pegando a algunos, hermanos. Usted todavía no ha podido perdonar. Y es necesario que perdone. Porque si no perdonamos, también Dios no nos va a perdonar. El Señor me hace sentir fuertemente donde me detenga tantito, hermanos. Perdone todas las ofensas que a usted le hayan hecho. Cualquier cosa, como haya sido la ofensa, hermanos, como haya sido la ofensa. Aquí no especifica la Biblia que si lo ofendieron terriblemente, entonces usted ya no puede perdonar. No, aquí tenemos que perdonar, hermanos, aunque nos hayan ofendido terrible y espantosamente. Porque es la voluntad de Dios que perdonemos todas sus ofensas, para que Dios nos perdone también. ¿Se entiende esto, hermanos? Si tiene usted algo ahí en su corazón como una raíz de amargura, deséchelo de su vida. Deséchelo de su vida. Aquí está Cristo para perdonar. Aquí está Cristo para sanar. Aquí está Cristo para libertar. Aquí está Cristo para salvar. Pídale perdón a Dios y dígale: hasta el día de hoy no he podido perdonar las ofensas que a mí me hicieron. Dice Cristo que debemos de perdonar todo el tiempo. Que todo el tiempo tenemos que perdonar. Aunque todo el tiempo nos estén ofendiendo, todo el tiempo tenemos que perdonar. Por eso el Señor dice que oremos por nuestros enemigos. Que oremos por nuestros enemigos. Que perdonemos para que Dios nos perdone también. Porque si no perdonamos, Dios tampoco nos perdonará. Si viene la muerte en este momento y te sorprende así como estás sin perdonar las ofensas a los demás, te vas a perder en esa condenación eterna que es el infierno. Esto es palabra de Dios. Yo sé que el Señor está tocando aquí corazones, hermanos. Esta palabra viene directamente de Dios a su corazón, para que usted perdone, hermano, hermana, por mucho daño que le hayan hecho a usted o a sus seres queridos, hermanos. Usted tiene que perdonar. Tenemos que perdonar, hermanos, hermanas, para que Dios nos perdone también. Esto ha sido palabra de Dios, hermanos. Estos son algunos
deberes cristianos. Algunos, no son todos, hermanos, son más y mucho más. Pero estos son uno de los deberes cristianos, de los más importantes delante de Dios. Tenemos que cumplir con esos deberes cristianos delante del Señor. Amén y amén.